continuamos con el programa. Nosotros aquí ya nos encontramos con el oftalmólogo acá de cabecera de Como en Casa, que siempre nos trae unos muy buenos consejos para poder tener una buena salud, ¿no? Siempre y unos ojitos bien cuidados y cuidar nuestra visión. Hoy, del día de hoy, vamos a hablar sobre el uso de lentes de contacto, ¿no? Vamos a ampliar este tema para todos aquellos que están planeando de repente utilizar lentes de contacto por algún problema ocular o algún tema de estético también, para que puedan tener el conocimiento y el cuidado debido, ¿no? Por si acaso ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, que son 207333 o 232040, y participar nosotros del consultorio. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente a Como en Casa. ¿Cómo están? Muy buenos días, Hans. Un saludo a todo el público de Como en Casa. Bueno, el tema del uso de lente de contacto es un tema interesante por la amplia difusión que tiene y podríamos decir hasta el uso masivo que se ha venido dando con el paso de los años. El uso de lente de contacto está dirigido a aquellas personas principalmente que tienen un defecto refractivo, es decir, no visualizan bien porque presentan dificultades ocasionadas por la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, y que quisieran optar por un control de esta dificultad visual mediante una ayuda estética, ¿no? El lente de contacto viene a cumplir una función estética en la mayoría de casos. También, o sea, digamos que el lente de contacto reemplaza el uso de los anteojos, ¿o son otras indicaciones? En la gran mayoría de casos reemplaza al uso de lente de montura, ¿no? Que puede pasar casi inadvertido en aquellas personas que quisieran no llevar las tradicionales gafas o lentes, ¿no? Y que además en aquellas personas que practican, por ejemplo, deportes, sobre todo deportes de alto movimiento, de contacto, podría ayudar como un mecanismo para desarrollar más cómodamente sus actividades deportivas, ¿no? Pero el uso regularmente es el poder visualizar correctamente. Sí. Doctor, usted me comentó de 3 indicaciones básicas en las que se utilizan los lentes de contacto. ¿Cuáles serían? Hablamos que la principal es la corrección de los defectos visuales, es decir, aquellas en las cuales no nos permite ver bien. Sin embargo, el uso cosmético también ha sido muy difundido y se usa mucho para poder cambiar el color de los ojos, ¿no? Existen muchas alternativas, muchos materiales, y cada vez se presentan como más naturales sobre la superficie ocular, ¿no? Esto es además acompañado en algunas ocasiones no solamente por el factor estético, sino que pueden corregir medida y a la vez también cambiar el color del ojo. Estos son de uso temporal. Y la tercera indicación ya es una indicación médica, es una indicación terapéutica, en la cual la finalidad es poder ayudar a restablecer algún deterioro sobre la superficie ocular, como ulceraciones, como abrasiones, como incluso perforaciones del globo ocular, en las cuales sirve como un taponamiento y ayuda a restablecer el epitelio corneal que puede verse afectado. En esta última indicación que nos ha comentado, solamente se soluciona con el uso de lentes de contacto, o sea, no se podría solucionar de otra manera con unos anteojos. Con anteojos, no porque está externamente. Acá estamos hablando de un factor, problema en que se ve obligado al uso de lentes de contacto terapéutico, ¿no? Donde va a ayudar como una férula, como una protección. Una prótesis podría llamarse una prótesis. Es considerado una prótesis porque es algo que funciona como un aditamento. Sin embargo, no está indicado o no es la indicación única en cualquier lesión de la superficie corneal. Podría requerirse un procedimiento quirúrgico de llegar incluso a un trasplante de la estructura externa que es la córnea. Podría usarse ciertas sustancias que taponan o sellan la lesión, pero en abrasiones superficiales, en aquellas lesiones llamadas queratopatías bulosas, donde se forman pequeñas ampollas que son dolorosas en los ojos por una descompensación corneal, tiene una muy buena utilidad, ¿no? También aquellas personas que por alguna lesión grave la córnea se opacificó y se quedó blanca, ¿no? Lo que conocemos como un leucoma, puede utilizarse terapéuticamente este lente, no solamente protector, sino a la vez cosmético, que tiene la simulación de un iris, incluso la pupila similar al otro ojo, ¿no? Perfecto. Doctor, en el primer caso que hablamos de la corrección de medida, ¿es recomendable utilizar los lentes de contacto sobre los anteojos?
en realidad reemplazarían a los anteojos en el caso de medidas, ¿no? Es muy importante la evaluación del oftalmólogo porque no solamente es el decidir usarlo por tener una medida, es importante valorar la calidad de la película lagrimal, la cantidad de la película lagrimal, si el ojo tendría una buena tolerancia, de ahí que una ayuda importante es el poder hacer una prueba de tolerancia al lente de contacto en consultorio y saber además qué lente de contacto es el más adecuado. En la actualidad tenemos una variedad muy amplia, ¿no?, de materiales, de tipos de lentes de contacto. Eso es un buen punto que debemos conocer. De repente todos en casita se estarán preguntando qué tipos de lentes existen, ¿no?, sobre el material y cuáles son los mejores para poder utilizar. Sí, estos se agrupan básicamente en los blandos y los duros. Los duros han ido evolucionando hasta lo que ahora conocemos como los gas permeables, que son muy buenos para astigmatismos, es decir, curvaturas irregulares de la córnea y que, como su nombre lo dice, tienen muy buena permeabilidad al oxígeno y eso ayuda para evitar irritaciones que podrían ocasionar en algunas personas los lentes de contacto blandos, que tiene muy buena función, sobre todo en medidas de miopías, de hipermetropías y astigmatismos bajos. También tenemos la evolución de estos lentes hacia los blandos tóricos que permiten corregir ciertas medidas de astigmatismo. Todo ello previa evaluación de exámenes apropiados que se pueden hacer en consultorio. Nos apoyamos de algunos mecanismos de diagnóstico adicionales como son las queratometrías, las topografías corneales que nos dan una orientación muy clara de cuál es el lente de contacto apropiado, ¿verdad? Así es. Y depende mucho el material del lente, también depende del tipo de malestar que nosotros tenemos. Así es. Existen quienes tienen una sensibilidad muy importante al ambiente, aquellos ojos alérgicos y que tienen una hiperreactividad. Las pruebas podrían determinar si es o no candidato a usar un lente de contacto porque podría no tolerarlo y entonces estamos ocasionando dos posibilidades. Una es afectando al globo ocular mismo porque le va a generar una irritación, una desepitelización y estaríamos haciendo un gasto adicional que probablemente se hubiera evitado si es que hubiéramos tenido una evaluación por parte del oftalmólogo adecuadamente. Perfecto, doctor. Bueno, vemos que son muchas indicaciones también médicas, ¿no?, en las cuales se recomienda el uso de los lentes de contacto. ¿Qué pasa cuando es puramente estético? ¿Realmente sería recomendado utilizar lentes de contacto solamente de manera estética o eso en realidad nos perjudica a la larga? El lente estético es un lente que, como su nombre lo dice, es casi un uso opcional, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado en valorar si el ojo tolera el lente de contacto. Si es así, en realidad el avance de materiales, de la tecnología en la elaboración de los mismos ha permitido que sean bastante aceptados por parte de la anatomía ocular y que a la larga no generen ningún tipo de daño siempre y cuando la indicación sea correcta y el ojo tenga una buena tolerancia. Un grave error en muchos casos es el llegar cansado de alguna reunión, de repente tarde en la noche y quedarse dormido con el lente de contacto. Entonces estamos ya muchas veces incurriendo en un mal uso del lente de contacto o si de repente no lo lavamos correctamente, no lo colocamos. Entrando en otro tema, doctor, ¿no? El cuidado, los cuidados que debemos tener en el momento del uso de los lentes de contacto. Así es muy importante porque de ello depende la salud de nuestros ojos. Si usamos correctamente el lente de contacto, si está adecuadamente indicado, no vamos a tener ningún problema durante todo el tiempo que lo usemos, podría pasar muchos años. A veces hay la creencia que el usar un lente de contacto puede necesariamente dañar el ojo y no es así. Es una indicación terapéutica, es una indicación cosmética, es una indicación de corrección de medida en aquellas personas que pudieran requerir y que puedan ser buenos candidatos y toleren el lente de contacto. Sin embargo, si es que no hay el cuidado adecuado, entonces tenemos los ojos rojos que pueden ocasionar lesiones, que pueden ocasionar incluso infecciones que podrían llegar a ser muy graves. ¿Lesiones podríamos tener si no cuidamos bien un lente? La más frecuente es la alergia ocular reactiva al uso del lente o al sobreuso del lente de contacto. El lente de contacto, al ser un aditamento sobre la córnea, le disminuye la oxigenación y por lo mismo va perdiendo su capacidad de regeneración y puede llevar a lo que conocemos como una queratitis superficial que con el desuso del lente de contacto y un adecuado tratamiento se restablece, pero en etapas más avanzadas podría llegar incluso a ocasionar una infección muy severa con secuelas de pérdida visual o una perforación que podría ser muy grave. Perfecto, doctor. Nosotros tenemos unos mitos que nos ha preparado producción y que nosotros vamos a comentar lo que son los 5 mitos más comunes, ¿no? Nos dice que existen sobre los lentes de contacto y vamos a hoy día pues desmentirlos o ver si realmente son ciertos, ¿no? Vamos a empezar por el primero, a ver si nos ayuda nuestro director con las imágenes también que tenemos
Nos dice uno, ¿se pueden utilizar las lentes de contacto más tiempo del que nos recomienda el fabricante? Como cualquier producto, el fabricante ya da unas indicaciones basadas en estudios de larga data, ¿no? Y que tiene su razón de ser. Entonces debiera usarse el periodo indicado por el fabricante. Tenemos lentes de uso anual, tenemos lentes de uso mensual, que son ya los descartables, incluso semanal o diario, ¿no? Cada lente tiene su propia indicación y también las horas de uso que debieran usarse dependiendo la característica de cada lente, y eso el oftalmólogo es quien debe orientarnos dependiendo de cada caso. Hacer caso a las indicaciones, ¿no? Si nos están diciendo que de repente hasta tal fecha es su uso correcto, no pasarnos, ¿no? Es como ingerir algo que se pasa a la fecha que nos puede hacer mal. Muy bien, tenemos un segundo mito que ya lo habíamos conversado en realidad, pero es bueno recalcarlo para todos aquellos que utilizan lentes de contacto, de repente no hacen caso con esto, o de los que piensan usarlo. Dice, ¿puedo dormir con las lentes de contacto puestas? Si el lente es de uso anual y se tiene como indicación el retirarlo cada noche, es obligatorio el retiro, porque si no nos va a ocasionar daño. No hay forma, realmente, no hay forma. ¿no? Muy bien. ¿Se puede reutilizar el líquido de mantenimiento de las lentes de contacto? Usarlo como una acción directa sobre el ojo. Existen los líquidos de mantenimiento que, dependiendo del tipo de lente de contacto, están diseñados para los gas permeables, para los blandos, y existen los lubricantes que acompañan por las casas comerciales en muchas de las ocasiones a estos lentes. Lo que debiéramos usar es el lubricante cada vez que tenemos alguna sensación de cuerpo extraño o sequedad, ¿no? Pero no directamente el líquido donde se almacena. Lo recomendable es lavar con agua, que puede ser un agua filtrada, agua que normalmente viene embotellada, sin gas, para poder tener mejor tolerancia al lente de contacto. O sea, se lava con agua y aparte podemos su aplicar. líquido de mantenimiento. Así es. Muy bien. Si me quedo sin líquido de mantenimiento, ¿puedo aclarar mis lentes de contacto con agua del grifo? En realidad, solamente como una situación de urgencia, podríamos lavar directamente en el agua directamente del grifo, pero no es lo recomendable porque el lente se va a deteriorar. Acordémonos que el agua del grifo tiene cloro y el cloro deteriora la superficie que no está preparada para ello, ¿no? Por eso es que es recomendable evitar el uso directamente del agua del grifo. Aparte de bacterias también que pueden... Siempre se va almacenando el agua en los reservorios, en los depósitos de almacenamiento en casa. Entonces esto puede conllevar más bien a un incremento en la posibilidad de infecciones. Algo totalmente contraindicado es el lavarlo en aguas de río, en agua que no sabemos su adecuada procedencia. Hay que evitar esas situaciones. Perfecto, doctor. Nos va quedando cortísimo el tiempo, pero tenemos un último mito. Nos dice, ¿pueden las lentes de contacto irse hacia atrás del ojo? O sea, ¿pueden salirse de su...? Es algo que a veces se cree, no uso el lente de contacto porque se me puede ir hacia atrás y se pierde. No, en realidad eso es imposible porque tenemos lo que se llaman los fondos de saco, donde termina la conjuntiva del ojo, que es la conjuntiva vulvar, y da la vuelta hacia la conjuntiva tarsal. Entonces, con solo observar por debajo o por arriba vamos a poder localizar el lente de contacto. A veces se puede plegar y bueno, tendríamos que acudir al oftalmólogo para que con la ayuda de una pinza se retire, pero es imposible que se pierda. Es imposible que se pierda, ya lo saben, no hay forma. Muy bien, eso ha sido hoy día nuestro consultorio médico sobre lentes de contacto para todos aquellos que están pensando en usarlos o de repente ya los usaban y no tenían los cuidados. Doctor, ¿cómo podemos contactarnos con usted para tener un mejor asesoramiento sobre este tema? Estamos siempre en la Clínica de Ojos Oftalmovisión. Estamos ubicados en la Avenida América Norte 2120 de la Organización Primavera en la ciudad de Trujillo.